Buenos días a todos. Bueno, pues muy buenos días a esta sesión general del día de hoy. El día de hoy nos acompaña el doctor Jaime Pedro Ortiz Ángel, nos va a presentar un tema muy importante y con mucho impacto en nuestra vida profesional. Les voy a comentar del currículum del doctor Jaime Pedro. Él es médico egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, tiene maestría en calidad total y competitividad, también cuenta con especialidad en gerontología, tiene, dentro de sus actividades laborales, fue perito forense en la Procuraduría de Michoacán, en la jurisdicción de Zamora. También tuvo actividades como docente en universidades particulares en las licenciaturas de nutrición y fisioterapia, y actualmente es nuestro jefe del departamento de calidad de este Hospital de la Mujer. El tema que nos va a compartir el día de hoy es muy importante, les voy a pedir que pongan mucha atención, y si existe algunas dudas, que espero que sí, por la importancia que tiene este tema, las hagamos al final. Doctor, pues bienvenido a esta sesión general y les cedo la palabra. Gracias. Bien, buenos días a todos. Pero algunos rostros conocidos, creo que vinieron cuando eran estudiantes, estuvieron aquí haciendo su recorrido para conocer parte del hospital, próximos a ser internados. No todos, pero sí conozco a varias personas por aquí que estuvieron presentes. Bien, pues les agradezco su atención, qué bueno que estamos aquí. Vamos a ver algo de lo que compete a todo servidor, ¿sí?, de la salud. Todo personal involucrado en la salud tiene, ¿sí?, la responsabilidad de hacer sus registros en este documento que se le da el nombre de expediente clínico. ¿Cuál es el objetivo de tener un expediente clínico? Principalmente estandarizar, homogeneizar toda la información que se brinda o que se escribe en este documento posterior a la atención o en la atención del paciente que nos solicita, ¿sí?, su valoración por cualquier problema de salud que venga, ¿sí? Y tenemos todas las áreas de urgencias, hospitalización y todas las intervenciones que se hacen en las diferentes especialidades. Es obligatorio registrarlo cuando se da la atención en todo paciente, ya que solamente así nos enteramos, nos damos cuenta de qué padecimiento tiene el paciente, qué problema tiene en ese momento y si hay modificaciones o cambios. Debe de ser este expediente clínico reservado a cada una de las instituciones. En nuestro caso particular es el Hospital de la Mujer. Dentro del Hospital de la Mujer pertenece a la Secretaría de Salud. Y tenemos otras instituciones como el Seguro, el ISSSTE, y tantas instituciones a nivel nacional. Pero además, todas las instituciones particulares, todos los consultorios particulares que también tienen la obligación de registrar, ¿sí?, lo que encuentren de patologías de un paciente o el registro de su consulta. Bien, ese expediente se integra por muchos documentos. Dentro de esos documentos, como mencionan aquí, son los escritos, los imagenológicos, los de ultrasonido, los de laboratorio, estudios que nosotros solicitamos que no se realicen aquí en la institución, los solicitamos en forma externa, deben de permanecer en esa integración, en ese expediente. Recordémoslo, ¿sí?, que no se nos olvide, ¿verdad?, que son todos los que deben de tener los documentos escritos, todo lo que hacemos día con día. Ustedes les pasan la visita, entregan la guardia, dejan el diagnóstico
muy pocas veces el pronóstico de este paciente, cómo va a evolucionar. Los estudios de laboratorio son importantísimos, pero solamente se integran al expediente, pero no se evalúa ni se hace el resumen clínico, ¿sí?, de qué encontraron en el resultado de esos laboratorios para coincidir con el estado clínico del paciente. Estamos los estudios de laboratorio, nada más los analizamos. Tiene hiponatremia, tiene hipocalcemia, hace falta un poquito de electrolitos, entonces van y preguntan qué le ponemos, que hay, que tiene problemas de coagulación, que aumenta, que baja, cómo está su coagulación, ya la indicación pone vitamina K. Sí, vitamina K, pero no se tiene el por qué se aplicó la vitamina K. No se registran principalmente. Y el expediente clínico lo tenemos principalmente para las funciones. Primero, el registro del padecimiento de la persona que estamos evaluando. El otro es para realizar investigación. Y no me dejan mentir que he visto a varios residentes sacando los expedientes, revisándolos y viendo si que realmente correspondan a lo que ellos pretenden analizar. Pero curioso, no se encuentran los estudios de laboratorio, no se encuentran las notas continuas, no hay registro, no tenemos el reporte diario de la evolución de ese paciente y como que se les complica hacer la investigación, ¿verdad? Bien, este expediente clínico tiene una validez jurídica, ¿sí? Está relacionado con nuestra Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, con la Carta Magna. Y entonces tenemos que es un documento legal, ¿sí? Lo valoraremos al final para que entendamos esto. La Ley General de Salud también la respalda, ¿sí?, la elaboración o la integración del expediente clínico. Y quien nos da más sustento es la norma 004 del expediente que se menciona aquí, ¿sí? Entonces, el reglamento de la Ley General de Salud, la legislación que actualmente va cambiando y existe en todo el país. Ya actualmente hay la legislación para la interrupción del embarazo. Y con esta ley se deben describir en el tiempo para evitar responsabilidades, ¿sí?, en esa interrupción, que ustedes lo recuerdan, es hasta las 12 semanas de la gestación, ¿verdad? Claro que mientras la paciente no tenga problemas de salud importantes, como pueden ser alteraciones de la coagulación, alteraciones sanguíneas o algún problema metabólico o endocrino, y si tenemos estudios previos, pues se realizan los procedimientos. Aquí no sucede solamente en particular o cuando son provocados. Bien, recordemos esa norma. He estado con algunos compañeros de ustedes donde les he mencionado que la revisen, y en la norma oficial mexicana 004 se encuentra el orden, el índice y el orden que deben de tener todos los documentos del expediente clínico. Bien, recordemos estas dos instancias que son las que nos rigen en la atención a la salud. Bueno, les mencionaba homogeneizar, estandarizar todos los criterios para que todos escribamos, ¿verdad?, lo relacionado al paciente, con ese lenguaje, ¿sí?, técnico médico, ¿verdad?, para que sea entendible para todos nosotros. Bien, pero ¿qué hacemos con este expediente? Hacemos una valoración para saber si tiene el cumplimiento,
¿sí? De todos estos formatos, de todas estas notas que ustedes en todas las áreas lo registran en el expediente. Y tenemos nosotros una plataforma para evaluar que el expediente esté completo y que tenga todos los criterios que nos marcan este modelo de evaluación del expediente clínico integrado y de calidad, que se llama MESI. Y tenemos todos los criterios. Primero hablamos de 23 dominios y cada dominio tiene criterios. Y cada criterio se le va dando una evaluación o un puntaje para que esto, la sumatoria, nos dé un porcentaje del cumplimiento en el llenado de ese expediente clínico. Si recordamos, tenemos las notas, ¿sí? Cuando es enviado el paciente, que es la hoja de referencia. Casi la mayor parte de pacientes son enviados de los centros de salud, donde seguramente muchos de ustedes como internos van a estar prestando su servicio social. Y enviarán a todos los pacientes con ese formato. Y además integrarle los estudios de laboratorio pertinentes de acuerdo al padecimiento de la persona. Tenemos la elaboración ya en el hospital, aunque cada centro de salud debe de tener su historia clínica previa y las notas de evaluación de cada una de las visitas que hace el paciente. En las notas médicas aquí es todas las notas médicas que vamos registrando de acuerdo al ingreso del paciente, sea por consulta, sea por urgencias, sea hospitalización de los diferentes servicios que tenemos. La nota de ingreso, la nota de urgencias, evolución, las referencias o traslados posterior a la evolución del paciente, si va a ser dado de alta, se debe hacer su nota de ingreso, un resumen, la nota de ingreso, y además enviar ese formato de contrarreferencia. Todas las interconsultas que se realicen, ustedes lo saben, cuando les piden que se va a hacer intervenido un paciente, sea valorado por medicina interna, neurología, cardiología, nefrología o cualquier otra de las especialidades que tenemos aquí. Se realizan los procedimientos quirúrgicos previa valoración también anestésica, donde se hace su nota preoperatoria, preanestésica, posteriormente la posanestésica posterior. Los egresos hospitalarios son de dos tipos. Uno, el egreso voluntario, el que se debe registrar, es solicitado por los familiares e incluso muchas de las veces el paciente consciente, ¿sí?, lo menciona y hay que registrar, pero debe de estar también avalado por testigos. Todas las hojas deben de estar integradas en el expediente y todos los integrantes de salud deben de poner sus notas, como son enfermería, trabajo social, nutrición, fisioterapia. No solamente son interconsultantes, sino deben de dar su nota, ¿sí?, de la valoración que hicieron. ¿Ok? Bien, entonces, hay pacientes que requieren transfusiones sanguíneas, hay que registrar, hay que valorar que no tenga problemas con las transfusiones. ¿Y qué tipo de transfusión se van a hacer? Si van a hacer solamente paquete globular, sangre de total o plaquetas. Todo eso se debe registrar para saber cómo puede ser la evolución en este procedimiento. El registro de trabajo social para saber su estatus económico y con qué nos puede ayudar o qué pueden proporcionar los familiares para la atención del paciente. No tenemos todos los equipos
tiempo no tenemos todos los medicamentos, tenemos que hacer la solicitud de ellos. Las cartas de consentimiento informado, desde que ingresa un paciente al servicio de urgencias y se le va a realizar algún procedimiento. ¿Okay? Bien, cuando llegan pacientes lesionados, heridos, debemos de tener la hoja donde se da informe al Ministerio Público. No es responsabilidad del médico dejar nada más la atención, sino que sabiendo que fue agredido o que tiene algún problema en el cual están ministerios otras personas o una accidente, hay que llamar al Ministerio Público. En los análisis clínicos lo mencioné al principio, ¿verdad? Porque hay que registrarlos en el expediente clínico, cuál fue el resultado, encontrarlo, la correlación clínica en el estudio de laboratorio. La nota de defunción y de muerte fetal. Defunción para el adulto mayor, la fetal ya sabemos, para los bebés, y especificarlo, ¿verdad?, en el formato que tenemos para cada uno de ellos. Tenemos una intervención muy importante, el apego a las guías de práctica clínica y los algoritmos de atención. De los expedientes de la gran mayoría que he revisado, ninguno cuenta con la guía de práctica clínica. En varios servicios se registró las guías de práctica clínica. Bien, bueno, mencionaba los dominios, nuevamente un poquito de recordarlo, es la identificación, si está el expediente, no está el expediente. Muchas de las ocasiones no encontramos el expediente, solamente hojas sueltas por algunos de los servicios. Y hay que integrarlo, o hay que pedirle al personal que interviene en esta atención que solicite su carpeta. Bien, entonces, algo importante, lo que tiene en rojo, escribir legible. A veces no entendemos lo que se escribe en los expedientes clínicos, ¿verdad? O bien me equivoqué y lo tachamos. O está escrito, se hizo de forma electrónica o en máquina de escribir y después lo agregamos con letra manuscrita y con unos garabatos y ahí a ver si le entiende, ¿no? Más o menos para que esté bien paciente, ¿no? Y eso no tiene que decir ese más, ese por y me pone una carita feliz. Bueno, todo esto debe de tener las intervenciones de los pacientes, la lista de verificación, ¿sí?, para saber que ese paciente entró en condiciones y está el personal adecuado para su atención. Bueno, realizamos una evaluación del expediente clínico y les muestro los resultados que obtuvimos. Bien. En la integración del expediente clínico obtuvimos un 72%. No se encuentran todos los documentos que debe de tener un expediente clínico. La historia clínica, pues a medias, tiene muchos rubros, tiene las siglas SDF, sin datos patológicos, sin importancia para el padecimiento actual. En las especificaciones, en general de las notas médicas, ¿sí?, en ocasiones no hay notas de continuidad. Está la de un día y posteriormente se esperan hasta 24 horas, pero no hay las notas de turno, ¿sí? Las notas de evolución, pues siguen igual, ¿sí? En ocasiones se tienen, no se tienen, y estos son los porcentajes que tenemos. Las interconsultas, la nota preoperatoria. Bueno, he encontrado expedientes en el cual no hay nota preoperatoria y el procedimiento se hizo. Las notas de anestesia, por ahí nada más quedan 2 o 3 conceptos que quedan olvidados. La mayoría está bien, está mejor. Tenemos incluso un 88% en relación a todo lo demás, que es lo quirúrgico, ¿sí? Y entonces tenemos también enfermería. Deben de estar registrados los signos vitales,
las lesiones que tiene el paciente, porque si no ya se olvida el cambio de posición del paciente y lo tenemos que mandar a clínica de heridas para que ellos lo solucionen. En las transfusiones, el trabajo social, tanto de consentimiento informal, muy importante. Este es el nombre de la paciente, pero no tiene testigos. Y no tiene la información del médico que lo va a operar. Las horas de consentimiento informado, bien importante porque deben estar enterados los familiares del procedimiento que se le va a realizar a ese paciente, ¿verdad? ¿Y quién lo respalda? Y todas las demás notas que deben de estar, o que el paciente salió muy bien. Creo que allá varios compañeros ya no estuvieron, el paciente sale bien, aparentemente se recupera, lo pasan al servicio y a las pocas horas dicen que el paciente ya no está con nosotros. Y a correr, y andar realizando reanimaciones, y muchos se rescatan, otros ya no los podemos tener, y hay que hacer el certificado de defunción. Bien, vean los porcentajes. Tenemos 88, el mayor, y de ahí pues todos hacia abajo. Bien, ¿por qué les menciono esto? Porque fíjense que somos observados por instancias particulares, instituciones gubernamentales, las cuales están involucradas en la atención de los pacientes relacionados a la salud, y así como la integración como seres humanos. Y donde tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en las cuales cuando han venido aquí nos hacen recomendaciones para la buena atención del paciente. La CONAMED, cuando hay una solicitud de intervención de este organismo por parte de los familiares para que valoren el por qué esos pacientes se han complicado y por qué no les proporcionan los medicamentos necesarios para solucionar su problema, o bien en el cual se presume una responsabilidad de mala atención. Ya no le pongo las otras palabras que dicen, ¿sí? La COFEPRIS es una institución de la Secretaría de Salud que evalúa el adecuado llenado del expediente. Ya nos llegaron las recomendaciones, donde lo dicen, no tienen el expediente, todos sus formatos, no tienen el 100% el nombre del paciente, no tienen la hora de ingreso, no tienen los signos vitales, no cuenta con la firma, la cédula del médico que la atendió en cada uno de los servicios, no tiene la intervención de las diferentes áreas, no tienen las notas de nutrición, no tienen las notas de fisioterapia, no tienen, bueno, no tienen ningún documento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reforzar. ¿Sale? Bien. Pero mira, este es el que a veces da un poquito más de miedo. Varios servicios o personal de salud ya ha sido intervenido por estas personas, ¿verdad? En la cual debemos de acudir para hacer la declaración de qué fue lo que sucedió en la atención de este paciente y por lo cual hay inconformidad de los familiares, ¿verdad? Y lo tenemos en todas las áreas, médicos, químicos, enfermeras, todos hemos sido llamados a declarar alguna situación que sucedió con los pacientes. ¿Bien? Bien. Es un informe general de lo que corresponde al expediente, ¿sí? Posteriormente lo trabajaremos más directamente con ustedes, porque muchos ya se van al servicio social y que se vayan reforzados y saber bien qué deben de llenar su expediente clínico en forma completa. ¿Ok? Bien, pues por su atención, todas las preguntas, no dejen, se las llevan y después me las mandan al correo. No sé qué. Vamos a ver qué podemos ahorita
poder responder, contestar de esta situación. Gracias, que tengan un buen día. ¿Alguna pregunta entre los asistentes? Gracias, buenos días a todos, todas y todes. Pues ya tenemos ese incremento, ¿no? Finalmente, me da gusto ver que hay gente joven, pero me gustaría ver más bien a los viejos. Y aquí va mi comentario. Finalmente, ¿quién es el responsable del expediente clínico? ¿Van a ser ustedes jóvenes? ¿Quién me ayuda con esto? Los residentes de anestesia, que son los únicos despiertos. Porque vi estadísticamente que el 78% o el 80% de los pacientes tienen valoración preanestésica. Cuando el 100% de los pacientes lo hacen los residentes del R1, o me equivoco. ¿No? Entonces, llama la atención que se queden callados, porque ese es su trabajo. Y los MIPES, ¿cuántas historias clínicas hacen por día? ¿Cuántas? Enfrentamos una situación, jóvenes, que es comunicación y valores. ¿Quién de ustedes hace copy-paste? Pues, yo lo hago. ¿Ustedes no lo hacen? Maldita sea, tienen miedo. Y entonces tenemos que empezar a enfrentar nuestros miedos. Si tenemos miedo es porque estamos inseguros. Y la inseguridad, ¿saben a qué nos va a llevar? A cometer errores. Y la importancia de este documento, que es un documento médico legal, nos va a llevar a los médicos a dos cosas. A ir a firmar cada 8 días, porque estamos indiciados ya. Porque fuimos omisos en el expediente clínico. Y también enfermería puede ir, trabajo social, y faltó psicología. Porque el expediente clínico es un documento médico legal que nos va a respaldar. ¿Por qué cometemos iatrogenia, jóvenes médicos y del área de la salud? ¿Nadie sabe qué es iatrogenia? ¿Acaso la mala iatrogenia es del médico? Dígame, enfermería. No nos actualizamos y no cumplimos lo que la norma oficial nos dice. ¿De quién es responsabilidad la cuenta de gastos y compresas en un acto quirúrgico? No, no. Ese es parte del problema. Ignoramos la ley. Antes era el médico que estaba operando, era el responsable. Ahora ya no. Ahora es la enfermera que tiene que contar las gasas. Esa es su responsabilidad. Por eso el médico le dice, cuenta de gasas y compresas. ¿Sí? El médico también tiene que decir cuánto es la cuenta total, es un equipo. Sí, estoy de acuerdo. Porque es una responsabilidad compartida. Pero a la hora de eso, el abogado no le interesa. ¿Sí? Porque cada quien tiene que cumplir con su parte. Y el expediente clínico, no me estoy desviando al tiempo, terminando 8:30. El expediente clínico es el arma más importante. Si no está requisitado, no existe. ¿Sí? Y muchas veces el interno es el único que hizo la nota médica. Lleva 50,000 errores de ortografía. Lleva decisiones médicas que ni siquiera se acercan a la realidad. Porque el médico interno no tiene toda la capacidad, no tiene toda la formación. ¿Sí? Está en ese proceso de aprendizaje. Y no debemos de descargar los adscritos, la responsabilidad de una nota médica, que cuando nos van a llevar al bote, yo he sido demandado ya 3 veces, y ninguna ha procedido, porque el expediente clínico estaba bien. Entonces, la norma oficial mexicana bien lo dice. Y a la hora de que nos llaman, viene la PGR por nosotros, entonces sí sentimos frío. ¿Sí? Y el médico interno no nos va a ir a defender. Entonces, la responsabilidad del expediente clínico es fundamental.
Tenemos que trabajar todos. El adscrito tiene que dar su nombre completo y tiene que llevar su firma, la fecha y la hora. Y tiene que llevar todos los datos que nos exige la norma oficial mexicana. Ninguna de las medidas que presentó Jaime Pedro ahí llegaba al 100. Anestesia alcanzó quizá la máxima. ¿Dónde están los residentes de clínico? ¿Hay algún residente de clínico? Todos y todes. Ok. ¿Hacen ustedes eso en el expediente clínico? ¿Les firma su adscrito? Entonces, ¿por qué no aparece en la estadística como el 100%? Ahí decía todas las notas. ¿Ustedes han hecho sesiones de expediente clínico con calidad? ¿Es cierto, Pedro? No todo. Bueno, aquí lo más importante es que reconozcamos la importancia que tiene el expediente clínico, ¿sí? Y que todos somos responsables de ello. Y que nosotros los más viejos tenemos que estar al lado de ustedes y no nada más dejarle la responsabilidad de hacer la nota de ingreso, porque muchas veces ni siquiera tiene lo que es, porque hacen copy-paste de urgencias. Los mismos errores que tienen urgencias se repiten en la nota de ingreso a piso. ¿Sí? Ojo, es para reflexionar. En el expediente clínico no buscamos culpables, buscamos soluciones, los eslabones para poderlo corregir. Y en eso tenemos que trabajar todos. Uso lo de todos, a lo mejor en un sentido que se ha puesto muy de moda, pero antes todos incluía todas y todos. ¿Sí? Bueno, es una invitación a que reflexionemos y trabajemos en esto. Las pláticas que han venido a dar responsabilidad demuestran el por qué tienes que tener una experiencia al 100%. ¿Sí? Y todos participamos en eso. Y fíjense qué interesante es en la nota de enfermería, porque tiene 3 turnos y tiene que poner qué hicieron. Y muchas veces ahí está la clave para saber qué pasó. No se debe de llenar nada más con el NANDA y el NIT y todas esas cosas. El NANDA parece que lo hizo alguien que estaba en el sector y que nunca tocó paciente. ¿Sí? Porque es un poquito engorroso. Pero se tiene que aplicar porque si no. Y entonces, si lo aplicamos, podemos obtener datos muy importantes para ver por qué le está pasando a ese paciente. ¿Sí? Si sabemos analizar esa información, podemos obtener muchas cosas buenas. Entonces, la invitación es a cada uno de nosotros que hagamos lo que nos corresponde. Los médicos internos, aplicarse. Incluso poner revisiones en la nota que justifique su opinión. No sea nada más followers o tiktokers. ¿Sí? Seamos personal de salud responsable con nosotros mismos y con la parte más importante. ¿Ustedes quiénes creen que es la parte importante aquí en un hospital? El paciente. Y todos tenemos que contribuir en que ese paciente se vaya bien atendido. No tenemos un sistema de salud como Dinamarca, pero sí como un mexicano. Los mexicanos somos excelentes. ¿Sí? ¿Y quién hace la excelencia? Pues nosotros. No podemos decir ustedes, tenemos que decir nosotros, porque es incluyente. Quien se excluye o le dice ustedes ya valió el servicio. Hay que aprender a ser líder, aprender a ser jefe. ¿Y qué es mejor? ¿Qué prefieren tener ustedes, un jefe o un líder? Pues un líder. Entonces, trabajemos en eso, Pedro, es mi opinión. Gracias, yo creo que esta es una plática importante, pero cada uno de nosotros debemos a las guías de práctica clínica, porque eso es lo que nos va a defender en un momento determinado. Y si lo sabemos, podemos aplicarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bernardino. Buena aportación. Y espero que en todos los servicios se pueda realizar esta intervención y estas capacitaciones para evitar que lleguemos a tener responsabilidades principalmente. ¿Verdad? Y bien, pues adelante, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, no se evaluó la veracidad de las notas médicas ahí, ¿verdad? Porque
vitaminas y cuando me toca ver pacientes con úlcera venosa, con diabético, lo primero que hago es ver el expediente. Y muy frecuentemente me pasa que dice pie diabético, miembro pélvico derecho, y es el izquierdo. Entonces se repite la nota como por una semana y voy y les digo a los médicos, pues con quien me dirijo son errormente a lo mejor con los internos y les comento el error. Y hasta entonces, pues cambia, sí me ha pasado como unas 10 veces que se equivocan de miembro y nadie lo corrige y se sigue haciendo, se sigue haciendo, se sigue haciendo. Y yo voy y veo a la paciente, cuando ese miembro afectado, ese otro, ¿cómo es posible que 10 días se repitió el mismo error? No digo que en enfermería no tengamos errores, pues claro que tenemos muchos, es lo que yo me he encontrado mucho, por eso le preguntaba si se había evaluado la veracidad de estas notas. No, dentro de los índices solamente vamos a valorar la información, todos los documentos que deben existir y por todos los criterios que deben existir. Pero hay una gran oportunidad cuando se hace la valoración del paciente y se propone una intervención. Hay un formato, si recuerdas, es la hoja de verificación del procedimiento y en el cual incluso previamente se hace un marcaje del año que se va a intervenir por un especial. Esto evitaría, ¿verdad?, realizar estos procedimientos adecuados. Que los hemos tenido, que bueno que no ha sido aquí, pero amputaciones de miembros pélvicos, extracción de globos oculares, amputación falo, por equivocación, al cortar el cordón umbilical, cortaron el pene del bebé, y hacían muchas inconsistencias, ¿verdad? Bajo la premura, y que estoy desvelado, y que la guardia no me está pidiendo. Sí, no lo hemos revisado, pero qué bueno, me das una pauta para poder valorar. Yo mencionaba el cuadro clínico, estudio de laboratorio y gabinete que comprueben lo que se escribió inicialmente y lo que respaldan los estudios que se están haciendo. Se hace un resumen y se evalúa al paciente para saber la evolución, si empezó hace 8 días, cómo está actualmente, ¿verdad? Y cómo va a ser el procedimiento en ese momento. Nos vemos con los pacientes reclánticas porque llegan con hipertensión y en un momento a otro traen una hipertensión súper elevadísima, incluso pérdida de conocimiento, convulsiones y ya tienen una eclampsia, ¿verdad? Y que a veces tratan de operar de urgencia y pasan muchas eventualidades, ¿verdad? O bien, no diagnósticos claros, porque no sabemos detectar un virus, hicimos un procedimiento y el futuro de la paciente pues se interrumpió, ¿verdad? Entonces son muchas cositas que tenemos y qué bueno que lo reconocemos y que estemos al pendiente y poco a poco ser mejores. ¿Bien? Una pregunta, doctor. Dentro de su práctica como perito forense, que nos menciona alguna experiencia vivida durante la solicitud de algún dictamen por algún caso de algún paciente, que nos pudiera relatar, por favor. Tuve la oportunidad de estar ahí en todas las actas, todas las soluciones de esos problemas que presentaron familiares, en la cual fueron mal atendidos pacientes y en el que primero querían, les voy a contar un caso rapidísimo, querían que se reembolsara el pago por la intervención quirúrgica del paciente. Pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, es que ya llegó nuevamente embarazada. ¿Y qué sucedió? Que esa paciente fue propuesta salpingoclasia en la cesárea anterior. ¿Cuál fue el mal procedimiento? Utilizaron seda para ligar las trompas. Es un material inabsorbible que después de muchos años los hemos encontrado todavía presentes en la cavidad abdominal. Hizo una fístula y nuevamente se embarazó la paciente. Y esa era la solución. El médico pagara, ¿sí?,
la atención del nuevo embarazo, la cesárea, y que además diera una atención alimenticia. Lo analizamos, no, pues no es para tanto, ¿verdad? Ya quería que le dieran dinero también a la señora, no fue para tanto. Entonces se llegó a un convenio en el cual el médico aceptó, ¿verdad? Y les digo esto, aceptó un dato curioso. Yo entré a esa cirugía de esa paciente la primera vez. Fui el ayudante, hice la observación y le digo al médico, oye, ¿no vas a utilizar algo en lugar de hacer? Oh, no siento, Dios. Nunca me han fallado. Está bien. Lo hizo y lo tuvimos a los 9 meses. Entramos nuevamente a la cirugía y encontramos los puntos de cera presentes. Perdón, le digo, te toca pagar. Sí. Claro, intervenimos para que este caso pues, no llevara a tener mayores problemas. Se le controló el pago, y bueno, ahí quedó. Pero si no, pues a lo mejor por la audición y la falta de pericia y todo que debe de tener, pues es una equivocación, ¿verdad? Y se provocó, será iatrogenia, doctor, hubo un producto de más. ¿Verdad? Entonces, hay que evaluar también esa situación. Sí, son casos muy importantes y que hemos estado ahí presentes. Gracias. Sí, gracias, doctor. ¿Duda en cuanto a esto? Revisando el chat, doctor, hay una pregunta. Es la que está ahí abajo. Sí, menciona, en relación a los pacientes programados para cirugía, ¿ya no firman antes de ingresar al hospital consentimiento informado y autorización para cirugía? Porque se ingresan y algunas veces no las traen. Sí, recuerden, todo paciente que llegue debe de tener su consentimiento informado, sea atención médica o bien sea atención hospitalaria, desde el ingreso. Todo debe de tener. Y es gran parte de lo que se deja comunicarnos para que recaben esta información. Pues tomen en cuenta que todos los expedientes tengan estos consentimientos informados. Y más posterior a la intervención quirúrgica. ¿Sí? El diagnóstico que tenga el cirujano se debe de registrar en ese consentimiento informado. Y deben de ser tantos consentimientos informados allá para que los procedimientos se realicen. Si es cirugía, si es endoscopía, si posteriormente una intervención de radiología. Todos deben de tener sus consentimientos informados. Bueno, pues si ya no hay ninguna pregunta más, agradecemos su participación, doctor. El tema es muy interesante porque da para mucho más. Entonces, pues hay que seguir trabajando desde nuestra área de responsabilidad, tratar de hacer las mejores notas que tengan todas las características de lo que ya nos menciona el doctor, que tengan letra legible, sin abreviaturas, sin tachaduras, que tenga el nombre completo y la firma. ¿Sí? ¿Y la Entonces, cédula? y la Y la cédula del médico del servicio, por favor. ¿Sí? Ustedes, muchos de los residentes no tienen cédula. Registren. Si todavía no tienen la de la especialidad, ya pueden registrar como médico, sí, general. Posteriormente, cuando tengan su otra cédula, la registran. Porque hay, siempre por ahí, hay muchos que tienen constancia, pero no son cédulas. Tienen constancia de haber realizado alguna entrenamiento, sí, pero no son cédulas. ¿Sí? Gracias.